Tecnología de los materiales. Docente se llama tema 6, corrosión y deterioro de los materiales. 6.1 tipos de corrosión y 6.2 protección contra la corrosión. Mi nombre es Eduardo Antonio Izquierdo Limón. Bueno, hablaremos sobre los tipos de corrosión, su deterioro de los materiales, los tipos de corrosión que hay y la protección contra la corrosión. Corrosión y deterioro de materiales. El deterioro provoca la corrosión en edificios como en embarcaciones, puentes o automóviles. En ocasiones, los daños son irreparables, implicando la sustitución de piezas o máquina B comprometida su actividad por la acción de la corrosión o del óxido. Al coste de la reparación hay que añadir la pérdida de productividad. Por todas estas razones, en los sistemas de almacenaje y distribución de Alzheimer está completada esta problemática para que así los materiales se entreguen siempre en condiciones óptimas. En la industria, los desperfectos pueden suponer simples daños estéticos que acaban desenfocando en fallos de precoces y en la reducción de la vida útil de la maquinaria. Hay que tener en cuenta que la corrosión es capaz de consumir poco a poco piezas en su gran tamaño, debilitando con el tiempo la máquina hasta producir fallos mecánicos. En algunos casos pueden ser también un problema añadido de seguridad para las personas que las manejan, además de suponer una posible contaminación de los productos que se elaboran con la maquinaria dañada y del ambiente por esta a futuro, y su sustitución en cuanto sea necesario. El uso del latón un metal con una gran resistencia a la corrosión, permite evitar este tipo. Es empleado en válvulas y en engranes, hélices y otras piezas de barcos, en lo que es conocido como latón naval. Principales causas de corrosión en el metal. El contacto del material metálico con el oxígeno y con la humedad produce un fenómeno electrocomplejo a la presencia de agua en el ambiente provoca la corrosión, mientras que la reacción de los metales por una reacción química por la que se transfieren electrones de un otro es el ataque del oxígeno en forma de aire o agua, y la corrosión es el deterioro que provoca. Pero además de la humedad hay otros agentes corrosivos. En el caso de las altas temperaturas, tal propia de la cercanía al mar y la contaminación industrial con dióxido de azufre concentrado, condiciones ambientales, varía la forma y velocidad en la que se presenta. Si bien a los férricos es la más conocida al ser la más frecuente y rápida en producirse. Por su parte, los metales precisos, al tener muy poca reactividad, es difícil se corroan, así bien escasas y datos precisos de los que lo convierten en un material muy empleado en la industria. Los factores que las influyen en el descenso de corrosión son los siguientes: la acidez de las soluciones por encima de las neutras y las alcalinas, puesto que permiten las sales disueltas. Presencia de sales ácidas acelera el proceso de corrosión. Por su parte, las inhibir el proceso, las capas protectoras. La cantidad de oxígeno presente puede afectar al proceso corrosivo en los metales férricos. A mayores pasivos sirve para potenciar la capa protectora, la temperatura a mayor temperatura, siendo el factor que influye la corrosión por oxidación. Existen tratamientos contra la corrosión de los metales. Algo sin duda imprescindible es la actividad industrial e inoxidables, que están muy presentes a la construcción porque permanecen frente a la acción de la humedad y otros procesos degradantes. Hablaremos sobre los tipos de corrosión. Corrosión general y uniforme. El tipo de corrosión es más fácil de detectar y inaudito que la corrosión general produce. Por esta razón, la corrosión general se ve más como una cuestión ética. La corrosión generalizada se produce de forma relativamente uniforme en la superficie de un metal. La presión de servicio se debe tener en cuenta el retroceso gradual del cómo se forma. Es un entorno marino u otros entornos corrosivos y las baja al darse, permitiendo la formación de una capa de óxido de hierro que con el tiempo hace más gruesa que se desprende y se inicia una nueva capa. Corrosión por picaduras localizada. La corrosión por picaduras produce la formación de pequeñas cavidades o fisuras en la superficie
aunque hace falta más simulaciones y impresión visual para detectarlas. Las fisuras pueden ir hacia adentro lo suficiente para perforar la pared del tubo. La corrosión por picadura se observa más frecuente en entornos altos en cloruros a elevadas temperaturas, como se forma cuando la capa de óxido, capa de pasiva de las material degrada, el metal se hace propenso a perder electrones. Eso hace que la fisura se funda hacia la parte superior y se oxida, dando lugar al óxido de hierro o oxidación. Corrosión parcial localizada en fluidos común. Existen intersépticos entre el tubo y los soportes o bridas del tubo, entre tiradas del tubo adyacentes o bajo restos y dispositivos acumulados en la superficie. Los intersépticos son prácticamente imposibles de evitar en las instalaciones del tubo y cuando son muy estrechos suponen un mayor riesgo de corrosión. ¿Cómo se forma? Como la corrosión por picadura, la corrosión intersticial se inicia con la rotura de la capa y se protege el metal. La ruptura favorece la formación de pequeñas fisuras. Las fisuras crecen en tan profundidad a que cubren la superficie intersticial. Agrietamiento con corrosión bajo tensión en entornos con contenido en cloro. Agrietamiento por corrosión por tensión CCC, según sus siglas de Street Corrosion Cracking. Es peligro porque puede destruir un componente a niveles de tensión inferiores de resistencia. Con la tracción de una lesión presenta los iones de hierro inoxidable, donde el esfuerzo de la tracción es el máximo, facilitando el crecimiento de la grieta durante el proceso. Puede ser difícil de afectar. El fallo definitivo puede producirse repentinamente. Como se forma para que se ocurra, deben darse entre condiciones simultáneamente. El metal se debe ser susceptible, susceptible. Debe haber condiciones mediante fluido, temperatura favorables hacia el esfuerzo de atracción aplicado, más residual debe estar por encima del nivel crítico. ¿Qué es la corrosión y cómo evitarla? La corrosión es el deterioro de un metal como resultado en reacciones químicas entre el ambiente circundante. Tanto el tipo de metal como las condiciones ambientales, particularmente los gases de más fluido como están en contacto con un metal, determinan la forma y la velocidad de deterioro. Una mala noticia es que todos son susceptibles de corroerse. El hierro puro es uno de los más rápidos se corroe. El acero inoxidable, por su parte, es una combinación de hierro con varios elementos. Es más lento, por eso usa con tanta frecuencia en utensilios de cocina y además, aunque la corrosión es principalmente un problema en construcciones e instalaciones industriales, no se debe desestimar en las actividades del día. Debido a esto, este tema se trata desde una muy poca información a quienes pueden sufrirla en el hogar o en cualquier lugar de actividades diarias. Una mala noticia es que todos los metales susceptibles de corroerse, de ellos el hierro puro es un acero inoxidable, por su parte, que es una combinación de hierro que con varios elementos, es más lento para corroerse y por ello que se usa con tanta frecuencia en utensilios, cocina y además existen otros metales que son dominantes, nobles, con muchos menos recreativos. Por lo tanto, la adicción a estos tipos de metales son muy escasos en la naturaleza, y como por ejemplo el paladio, plata, platino y oro. Esta es una de las razones y no son tanto utilizados para fabricar utensilios de uso diario. Existen varios tipos de corrosión, les pueden ocurrir a los distintos metales. A continuación te describimos alguna. Corrosión general es la forma más común de daño corrosivo que ataca la superficie de un metal y es causada por reacciones químicas, electroquímicas, y si bien este tipo de corrosión generalizada puede causar daños al metal, también es un problema conocido y se puede predecir. Corrosión localizada. Este tipo de corrosión ataca solo proporciones en las estructuras metálicas de tipo corrosión en tres. Corrosión por picadura. Es la corrosión que produce pequeños agujeros en el material. Le suele ocurrir al acero inoxidable. Corrosión por hendidura es el tipo de daño corrosivo que ocurre en lugares donde se puede encontrar un líquido estancado, como es en el caso debajo de las empaduras. Corrosivo es el tamaño producido por el agua que se puede encontrar debajo de revestimientos como la pintura. Eso atrae como consecuencia debilidad en la estructura. Corrosión galvánica. Este tipo de daño se produce cuando dos metales se encuentran en contacto y dentro de un medio líquido, como el agua salada. Debido al medio de las moléculas del metal menos noble viajarán hacia el metal más noble. En consecuencia, el primero se verá afectado por la corrosión. Este tipo de daño es muy lento y el principio científico es cómo evitar la corrosión. Ya conociendo qué es la corrosión, queda por saber cómo evitarla, y ya que aún así, cuando es un proceso generalmente natural, puede llevar a la pérdida de propiedades mecánicas y la degradación estática.
Como los distintos materiales, esta puede afectar todo tipo de elementos en un material, desde cadenas, cerraduras y piezas complejas de motor hasta piezas simples como motores. Este daño se inicia y propaga. Para evitar la corrección, trata de adquirir productos fabricados de materiales como aluminio o acero inoxidable. Cuando se tenga en cuenta, estos productos van a estar sometidos a la intemperie. Mantener seca la superficie metálica, evitar que se produzca ambiente favorable por la corrección. Es recomendable mantener las superficies de metal lo más secas posible, previniendo que de esta manera que el tiempo a las alacenas, estantes o cualquier otro lugar de hogar, es posible que la humedad penetre estas áreas, por lo que es recomendable utilizar defumigadores y otros productos para absorber la humedad. Bueno, pues esto sería todo sobre el tema de la corrección.